Hola, continuamos ahora con la segunda parte de amplificadores de potencia de audio y ahora comenzamos a ver los amplificadores clase B. ¿De qué se va a tratar el amplificador clase B? En las diapositivas anteriores, en la clase anterior, definimos el clase B como aquel que conducía 180 grados, o sea que solamente amplificaba la mitad del ciclo y en la otra mitad del ciclo permanecía inactivo. Habíamos dicho ángulo de conducción, entonces 180 grados o pi. ¿Sí? El punto de polarización en este caso lo vamos a poner en la zona de corte, ¿sí? Al corte lo vamos a tener. O sea que, insisto, el transistor conduce solo a la mitad, entonces para poner en la zona de corte, significa que la corriente de colector tiene que ser cero, por lo tanto, para eso, para polarizar en el corte, como ya lo vimos, tenemos que hacer corriente de base igual a cero. O sea que no tiene polarización de base esta configuración. Por lo tanto, el transistor va a conducir solamente cuando tenga señal de alterna. Obviamente que esto es una gran ventaja porque esto quiere decir que cuando no haya señal en la entrada, o sea, cuando el transistor no esté excitado o cuando el amplificador esté en reposo, como decíamos, no va a haber circulación de continua y por lo tanto la fuente no va a entregar, lo cual indudablemente ya estamos dándonos cuenta que va a producir que el rendimiento sea mayor porque la potencia disipada va a ser menor. Para obtener salida durante el ciclo completo de la señal se va a requerir dos transistores que conduzcan durante semiciclos opuestos. Recordemos que una señal de media onda es una señal totalmente distorsionada, no es lo que yo quiero que se amplifique con mínima distorsión, quiero una señal idéntica a la de entrada pero con mayor potencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer es armar configuraciones con dos transistores donde un transistor conduce un ciclo, por ejemplo, semiciclo positivo, y el otro conduce semiciclo negativo. Entonces, tenemos dos como si fuesen dos amplificadores, uno va a conducir semiciclo positivo, el otro semiciclo positivo, y luego en la carga se van a sumar ambos semiciclos. Entonces, como una parte del circuito empuja, o sea, push, la señal hacia arriba durante medio ciclo y la otra jala la señal hacia abajo, o sea, pull, durante el otro semiciclo, al circuito que vamos a ver se lo conoce como push-pull. Recordemos, entonces dijimos, cada transistor va a conducir 180 grados, se va a polarizar en el extremo de la zona de respuesta lineal, va a tener la capacidad de responder a señales solamente de una determinada polaridad positiva o polaridad negativa. Los transistores no van a tener polarización de base, por lo tanto no hay corriente de polarización y por lo tanto no hay disipación de potencia cuando la tensión de entrada sea cero. Necesita una entrada complementaria, una etapa complementaria para que la salida sea bipolar, o sea que tenga ambos semiciclos y no sea distorsión, no tenga distorsión. Y bueno, tenemos acá la configuración propuesta para esto, formada por dos transistores, Q1 y Q2. Vemos que efectivamente no hay polarización de base, puesto que de fuente no hay nada, no le llega una continua a la base. Y como si fuese poco, tengo acá un capacitor de desacople para dejar bien en claro que a ese punto que estoy señalando, que es la unión de las bases, la tensión de continua es cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo la señal? Yo dije que va a conducir cuando aparezca la señal. Bien, entonces, al principio, ambos transistores Q1 y Q2 están abiertos, ¿sí? Entonces, cuando Q1, cuando la tensión de entrada supera la tensión base emisor, vamos a decir, Q1 conduce y Q2 está abierto, semiciclo positivo de la señal. Por lo tanto, se va a ocurrir a la salida, como Q1 conduce y Q2 está abierto, ocurre un lazo de corriente como este verde que estoy y circula corriente hacia la carga. Luego, ¿sí? Se viene el semiciclo negativo, perdón, ahí apareció el semiciclo positivo. Durante el semiciclo negativo, y cuando la tensión, digamos, disminuye más que la tensión base emisor,
El transistor Q1 se abre y el Q2 se cierra, ocasionando un lazo de corriente en ese sentido, y aparece el semiciclo negativo. Siguiendo con el análisis, voy a calcular el rendimiento, donde determino que el rendimiento, como siempre, es potencia de salida sobre potencia de entrada, reemplazando los valores de potencia de salida y de potencia de entrada, encuentro que es pi sobre 4 de BOM sobre BCC. Como el BOM máximo es igual a BCC, encuentro que el rendimiento máximo es de pi sobre 4, lo cual es igual a 78,54%. O sea que, mientras el clase A tenía un rendimiento del 25%, el clase A con carga acoplada transformador un 50%, el clase B tiene un rendimiento del 78%, 78,54%. O sea, realmente mucha mejoría en cuanto al rendimiento de este tipo de amplificador. Bueno, reiteramos, pongo de nuevo las expresiones de potencia de fuente, de la potencia de entrada, la potencia de salida y la potencia disipada y vamos a graficar. Y entonces tengo en este eje potencia, ¿sí? Y en este eje tensión la BOM. Entonces, voy a tener en azul la potencia de entrada, que es la potencia que entrega la fuente, donde vemos que la potencia de la fuente varía en forma lineal con la tensión de excitación. Recordemos que BOM es aproximadamente igual a la tensión de excitación B sub I. Entonces, PCC varía en forma lineal con BOM, lo cual quiere decir que la fuente no está exigida todo el tiempo, sino que entrega potencia a medida que se lo requiere. Cuando no hay excitación, no entrega potencia. O sea, cuando el amplificador está en reposo, no trabaja la fuente. La potencia de salida tiene una dependencia cuadrática con BOM y la dibujo acá en color verde. Y bueno, la potencia disipada, si le damos valores, vamos a obtener esta curva roja, donde el máximo valor de la potencia disipada ocurre para el valor BCC sobre pi, que lo tengo acá. En cuanto al rendimiento, vemos que el rendimiento también tiene una dependencia lineal con BOM. O sea que el rendimiento lo podría graficar como esta curva de color fucsia. Bueno, de esta manera, ¿no es cierto?, tengo graficado las potencias y el rendimiento, donde vemos que efectivamente este amplificador tiene mejor comportamiento en cuanto a rendimiento y la factibilidad de obtener potencia, de transferir potencia a la carga. Sin embargo, dijimos que tenía un grave problema que era la distorsión por cruce. ¿Y qué era la distorsión por cruce? Recordemos rápidamente. Como no había polarización de base, ¿no es cierto? Los transistores Q1 y Q2 conducían solamente cuando la tensión de excitación superaba la tensión base emisor. Por lo tanto, el transistor Q1, ¿sí?, o sea, en este semiciclo positivo, Q1 está prendido y Q2 está apagado, esto recordando la primera diapositiva, ¿sí? Entonces conduce solo cuando la tensión de excitación supera, supongamos, 0,7 voltios. Y se apaga cuando la tensión de excitación disminuye de los 0,7, Q1. Q2 enciende, ¿sí?, cuando la tensión de excitación disminuye de 0,7 y se apaga cuando en este punto, cuando la señal de excitación aumenta de menos 0,7. Por lo tanto, aparecen estas zonas donde no conduce ni Q1 ni Q2, que es lo que se llama distorsión de cruce o también le llaman crossover, ¿sí? Este es el famoso crossover. Es el lapso de tiempo donde no conduce ninguno de los dos transistores. Bien, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Pues bien, ¿no es cierto? Seguramente si el problema era que como no hay polarización de base, los transistores, la excitación tiene que llegar a la tensión base emisor recién para conducir, seguramente para minimizar esta distorsión de cruce o crossover, vamos a tener que polarizar la base con un mínimo de tensión
de tal suerte que se lo deje al transistor al borde de la conducción, de tal suerte que cuando aparezca el primer milivatio o el primer microvatio, ¿sí?, el transistor empieza a conducir. De esta manera, ya el transistor, como va a tener una pequeña polarización de base, ¿sí?, el punto Q va a adentrarse, va a entrar un poquito dentro de la zona lineal. Entonces decimos que, estos transistores ya no van a estar trabajando en clase B, sino que van a entrar a trabajar en clase AB, ¿sí?, una operación modificada llamada AB. En clase AB, las etapas push-pull entonces se van a polarizar para una leve conducción, aun cuando no haya señal presente. O sea, cuando B sub I sea 0, los transistores les va a estar circulando una corriente, por eso habla de que va a haber conducción y por supuesto que va a haber una pequeña disipación, porque cuando B sub I sea igual a 0, o sea, la excitación es nula, lo mismo va a estar circulando corriente de continua por la base y una pequeña cantidad de continua también por el colector, lo que va a ocasionar una disipación. Por lo tanto, ya sabemos que el rendimiento del clase AB va a ser menor que el del clase B. En realidad, y lo digo ahora al comienzo, al clase AB le vamos a dar el tratamiento con las mismas fórmulas o expresiones que al clase B, pero vamos a saber que no vamos a llegar al rendimiento máximo teórico de pi sobre 4, que vamos a obtener un rendimiento menor y es debido a esa disipación o a lo que disipa esa pequeña corriente de base y de colector, la corriente continua. En las etapas, entonces, esto va a ser entonces que una idea, ¿no es cierto?, sería ponerle una resistencia y calcularla. Pero resulta de que cuando hemos dicho que los transistores disipan bastante, y resulta que cuando la tensión base, la temperatura de la tensión base emisora aumenta, la corriente de colector aumenta y por lo tanto la tensión disminuye, o sea que no es tan fácil, ¿no es cierto?, tener de cuánto vale ese valor, decir eso vale 0,7, 0,68, 0,68534, no lo sé porque ese valor de la caída en la juntura base emisor varía con la temperatura. Por lo tanto, como vamos a ver ahora a continuación, la idea es armar un circuito con diodos para dar la polarización de base a esto. Y vamos ya a ver cuál es ese circuito. Entonces veamos cuál es el circuito de polarización de base. Entonces decimos, con dos diodos, los diodos de 1 y de 2, armamos un circuito de polarización de base. Como las características de D1 y de 2 llegan a ser casi iguales a las características de las uniones base-emisor, la corriente en los diodos y la corriente en las junturas base-emisor podemos suponer que son las mismas. La corriente, entonces, los diodos y la corriente en los transistores van a ser los mismos, entonces se dice que se arma un espejo de corriente. Este espejo de corriente produce una operación clase AB, que es la que va a eliminar la distorsión de cruce por cero. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Primero, la señal, lo primero que voy a decir es que la señal B sub S ingresa por este punto. Voy a poner tantos diodos en realidad como junturas tenga, como junturas base emisor. Tengo, si por algún motivo tuviese 3 junturas, voy a poner 3 diodos. Pero acá tengo una juntura base emisor, 2 junturas base emisor. Entonces voy a poner 2 diodos. Por el momento, olvídense de esas resistencias RE, supongamos que son despreciables, ¿sí? Esas RE. Entonces, lo que a mí me interesa es que la tensión entre este punto y este punto sea de 2 tensiones base emisor. Yo voy a suponer que los diodos de 1 y de 2 son idénticos y que los transistores Q1 y Q2 son lo que se llama un par complementario, o sea que tienen características idénticas, pero uno es un PNP y el otro es un NPN. Entonces, como esto está alimentado con una fuente partida de valores idénticos, o sea, más BCC y menos BCC, y las resistencias RA son igual a RB, por lo tanto, yo lo primero que voy a decir es que la tensión en este punto de continua
es de 0 voltios, ¿sí? De continua. En continua este punto es 0 voltios y con eso voy a eliminar este capacitor de entrada, que en audio ese capacitor no es tan bueno porque arma un filtro pasa alto. Con respecto al punto B, ese punto B también está en 0 voltios de continua, puesto que acá tengo más VCC, menos VCC, y si ambos transitores están bien polarizados, las tensiones que tienen que caer tienen que ser simétricas. Por lo tanto, ese punto B también tiene que tener 0 voltios de continua, por lo cual no hay circulación de continua por el cono o por el parlante, que está representado aquí como la carga RL. Vamos a suponer que la tensión en el que cae sobre el diodo D1 es igual a la tensión base emisor del transistor 1 y que la tensión que cae en el diodo 2 es igual a la tensión base emisor diodo 2. De esta manera, aunque B sub S sea igual a 0, estos transistores están polarizados para que ante el mínimo de tensión que aparezca en la entrada, esto conduzca. La corriente, bueno, IP1 va a ser igual a IP2, ya hemos dicho que porque RA es igual a RB, entonces estas corrientes son iguales, y la corriente que va a circular por los diodos le voy a llamar ICQ debido al espejo de corriente, y que es igual a BCC, ¿sí?, menos los 0,7 voltios, dividido en RA, perdón, puse R1, pero es RA o RB. Esta pequeña corriente es la que se requiere para la operación clase AB y elimina de esta manera la distorsión de cruce por cero o crossover que puede provocar esa distorsión, elimina la distorsión, pero tiene un inconveniente. Se puede provocar inestabilidad térmica si las tensiones de caída base emisor en los transistores no son iguales a las tensiones de caída en los diodos de 1 y de 2. O bien si estos diodos no están en equilibrio térmico con los transistores. ¿Qué quiere decir esto? Hemos dicho que Q1 y Q2, que son los transistores de potencia, van a estar generando calor, o sea, están disipando calor. Por lo tanto, la tensión base emisor tiende a incrementar esa tensión, se aumenta la corriente, ¿sí?, por aumento de la temperatura. Y si los diodos se calientan igual, la corriente se estabiliza. O sea, si los diodos se calientan, sufre el mismo embate de temperatura que la juntura base emisor de este transistor, ¿sí?, entonces vamos a decir que esto se va a equilibrar. Pero si los diodos, por ejemplo, estuviesen muy separados físicamente, si estos diodos físicamente en el circuito están muy separados de las junturas base emisor, entonces eso va a hacer que la corriente ICQ se aumente aún más y se produzca lo que se llama un embalamiento térmico, ¿sí? Entonces, para evitar el embalamiento térmico vamos a tomar dos medidas. Primero, físicamente se va a ubicar a los diodos de 1 y de 2 o se los va a montar, ¿sí?, en la plaqueta muy cerca de los transistores A de 1, muy cerca de Q1 y A de 2 muy cerca de Q2, para que D1 y D2 estén sufriendo los efectos de la temperatura igual que Q1 y Q2. Y la segunda medida que voy a tomar para evitar este embalamiento térmico, ¿sí?, es colocar estas pequeñas resistencias RE. ¿Y por qué digo pequeña? Bueno, estas resistencias RE van a frenar la corriente esta de ICQ y por lo tanto va a disminuir o impedir ese embalamiento térmico. Por otro lado, también a esas resistencias RE las puedo ver como resistencias de realimentación, con lo cual elimino también parte de la distorsión, o sea, obtengo mejor linealidad. ¿Qué valores tienen que tener esa resistencia? ¿Por qué dije que es pequeña? Bueno, fijémonos que un lazo de corriente es el lazo para el semiciclo positivo, la corriente sale de BCC y circula hacia RL, por lo tanto RE se encuentra en serie con RL.
Obviamente yo quiero que la tensión que caiga en RE sea despreciable frente a la que caiga en RL, por lo tanto dije pequeña porque RE tiene que ser mucho menor que RL. Y bueno, supongamos que RL vale 8 ohmios, y bueno, quiere decir que RE tiene que ser menor a 0,8 ohmios, ¿sí? O sea, realmente es pequeña. Pero ojo que sí le va a circular mucha corriente, le va a circular toda la corriente, por lo tanto seguramente son pequeñas en valor óhmico, pero no en cuanto a la potencia que tiene que soportar. Observo que si esto está bien polarizado, ¿sí? La extensión colector-emisor de Q1 y de Q2 son las mismas y por lo tanto vamos a decir que el punto B va a estar en 0 voltios. Si esto está bien, si está bien polarizado. Otro circuito de polarización es el multiplicador de tensiones base-emisor. ¿Y por qué un multiplicador de tensiones? Y bueno, porque acá yo estoy suponiendo que la juntura del diodo se va a comportar como la juntura de un transistor. Entonces, ¿qué mejor que someter a un transistor a los embates de temperatura? Entonces voy a tener este transistor Q3, ¿sí? Que físicamente en la plaqueta va a estar ubicado, en el montaje de la plaqueta va a estar ubicado muy cerca de Q1 y de Q2. Y veamos qué es lo que consigue. Vamos a calcular la tensión entre el punto A y el punto B. Y digo que la corriente IP2 es igual a la tensión base emisor del transistor 3 dividido en R2. ¿Sí? Tengo calculada la corriente IP2. Voy a decir que la tensión entre el punto A y el punto B es igual a IP2 por R1 más R2. Reemplazando, encuentro que la tensión base emisor de 3 es igual a la tensión B sub AB por R2 sobre R1 más R2, y luego despejando la tensión entre los puntos A y B, encuentro que la tensión entre A y B es igual a la tensión base emisor del transistor 3 por 1 más R1 sobre R2. O sea que lo que está haciendo acá quiere decir que entre el punto A y el punto B tengo una tensión base emisor multiplicada por un factor de escala. ¿Dónde? En este caso yo voy a contar cuántas junturas base emisor tengo entre los puntos A y B y digo tengo dos junturas base emisor. Por lo tanto, B sub AB tiene que ser 2 junturas base emisor, 2 por B sub AB. Por lo tanto, hago R1 igual a R2 y obtengo ese factor de escalamiento que necesito. Acá también, obviamente, he puesto las resistencias RE para disminuir el embalamiento térmico y también mejorar la distorsión debido a la realimentación negativa. Y también para evitar el embalamiento térmico, el transistor Q3 tiene que estar montado muy cerca de Q1 y de Q2. Veamos ahora un ejemplo. Entonces, en este ejemplo tengo, por ejemplo, acá este amplificador, ¿sí? Está excitando al amplificador clase AB, porque ya vemos que tiene la polarización de los diodos y de las resistencias. Ya esta vez puse que ambas resistencias son iguales, o sea, le va a circular la misma corriente a ambas. Entonces, sobre la carga, yo veo que sobre la carga RL, que la tensión BOM tiene que ser menor o igual a BCC. Esa es la condición para que trabaje en clase B. Si no se cumple esta condición y BOM es mayor que BCC, entonces ya me voy a un clase C. El BOM máximo toma el valor BCC. IOM, hemos dicho BOM sobre RL. La potencia de salida es BOM cuadrado sobre 2RL, por lo tanto la máxima potencia de salida es BCC cuadrado sobre 2RL. ¿Cómo calculo los TBJ? Q1 y Q2 son un par complementario, por ejemplo, BD 139 y BD 141. ¿Con qué características? ¿No es cierto? Y bueno, digo, voy a tener que especificar corriente de colector máximo, ¿sí? Tengo BCC, BOM máximo sobre RL y BOM máximo es BCC, o sea, corriente de colector máximo BCC sobre RL.
tensión colector emisor máximo. Y hemos dicho que si veo para cada transistor es VCC. Pero hay un instante, ¿sí?, en que ambos están, en que cuando comienza, Q2 conduce, pero Q1 está cerrado. Entonces, en ese instante en que comienza, ¿sí?, el transistor Q1 tiene que soportar 2 VCC. ¿Sí? Entonces, pongo la peor condición, que es 2 VCC. Y bueno, potencia disipada máxima, que ya la calculamos. Entonces, con estas especificaciones, recordemos que dijimos que cada vez que yo tenga que especificar un transistor de potencia, le voy a especificar estas tres condiciones: corriente de colector máxima, tensión colector máxima y potencia disipada máxima. Con esas tres voy, elijo, y dije, es un par, el BD 139-140. Calculo las resistencias. Primero voy a adoptar RE. ¿Cómo? Con el criterio que dijimos. RE es mucho más, o sea, despreciable frente a RL. Y luego calculo la potencia que se disipa en RE. Y digo que la potencia que se va a disipar va a ser RE por la corriente cuadrada. O sea, por la corriente máxima al cuadrado. O sea, BCC por IOM máximo. Y de colector máximo. O sea, BCC sobre RL. Quedaría BCC sobre BCC cuadrado sobre RL cuadrado. Luego calculo las resistencias RB, ¿sí? Bueno, tengo que calcular las resistencias RB y para eso voy a armar este lazo sabiendo que aquí tengo 0 voltios, que puedo despreciar esta caída, por lo tanto BCC es, digamos, IB por RB más la tensión base emisor, desprecio esto y acá tengo 0 voltios. Entonces, de esa manera yo podría llegar a calcular RB adoptando una corriente que sea la corriente de saturación que los manuales figura como la corriente de cutoff, ¿sí? Entonces, calculo la corriente, adopto una corriente de saturación para garantizar que sea la mínima corriente para tenerlo, digamos, a punto caramelo a ese transistor. Los diodos, ¿cómo calculo los diodos? Bueno, los diodos no requieren especificaciones. ¿Por qué no requieren especificaciones? Primero, porque solamente le va a circular una continua. O sea, no hay pico repetitivo, le circula continua. Segundo, están sometidos a una tensión muy baja, o sea, 0,7, o sea, a la tensión base emisor, o sea que no tienen ningún tipo de exigencia ni de corriente, ni de tensión, ni de potencia. Por lo tanto, puede ser simplemente cualquier diodo. Veamos, por ejemplo, esto también figura en internet. No puse la dirección, pero como vemos, es muy común, ¿sí? Y acá les voy a hacer esta observación. Acá tengo un cuasi complementario, un complementario, pero la fuente no es partida. Entonces, ¿qué se hizo para reemplazar el tema de la fuente partida? Fíjense en que así con una sola fuente, ¿sí? Cuando conduce y está cerrado, está todo bien, y se abre, está todo bien. Pero cuando se abre, el transistor Q2 que tiene que conducir se queda sin polarización de fuente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, para eso está este capacitor fuente que se carga al valor BCC sobre 2 y hace de fuente en el semiciclo negativo. Por eso se debe poner este capacitor y de esa manera uso una sola fuente. Acá sí lo puse, esta es otra salida, ¿sí? Aquí también además hay un lazo de realimentación negativa para eliminar la distorsión. Entonces tengo los dos transistores, ¿sí? El par complementario, en este caso Q2 y Q3, Q1 es el excitador, acá tenemos la polarización de base y la carga puede ser, en este caso son los tip 31C y 32C, la carga puede variar entre 4 y 8 ohmios. Este capacitor se le llama capacitor de desacople de fuente y es para evitar que el ripple o el ruido que pudiese tener la fuente se introduzca a la etapa y produzca ruidos a la salida. Otro ejemplo más, ¿sí? Ahí está también, en este caso, también está la página de donde lo levanté, la dirección de la página, ¿sí?
Y vemos que aquí también tengo un capacitor fuente que es el que va a proporcionar la polarización en el semiciclo negativo. Pasemos a ver el amplificador clase AB, simetría cuasi complementaria. ¿Sí? Resulta que la configuración anterior dijimos que usábamos un par complementario, ¿sí? O sea, el par estaba armado por un NPN y un PNP. Pero resulta que cuando se requiere bastantes vatios de potencia a la salida, los PNP no tienen buen comportamiento, o sea, no se pueden usar los PNP. Por lo tanto, cuando yo requiero mayor potencia, tengo que usar dos transistores NPN. Entonces voy a armar de esta manera esta configuración. Entonces, recordemos que esto se llamaba Parsi-Clyde, ¿sí? Que lo vimos también en Electrónica 1 como Parsi-Clyde. En este caso, ¿no es cierto?, a partir de un PNP de señal y un NPN de potencia, se fabrica un PNP compuesto. Entonces se fabrica entre comillas. En este caso, la corriente de base, bueno, la corriente de base, estaba diciendo, del transistor Q2N es igual a la corriente de colector del transistor Q2P. Por lo tanto, la corriente de colector del Q2N va a ser igual a beta veces la corriente beta veces la corriente de colector del transistor Q2P. ¿Sí? Acá hay una amplificación que era lo que hacía el Parsi-Clyde. Esto tiene una desventaja y es que la tensión de saturación de este PNP compuesto, PNP fabricado, es mayor, ya que ese es nuestro PNP fabricado, ya que la tensión colector-emisor-saturación va a ser la tensión colector-saturación del 2P, lo estamos viendo, más la tensión base-emisor del 2N. Entonces, de esa manera se arma la tensión colector-emisor de saturación de este conjunto o de este transistor compuesto. Eso es como desventaja. Bien, entonces, si la tensión de entrada, cuando la tensión de entrada es mayor a 0, o sea, para el semiciclo positivo, Q1 conduce y Q2 está abierto. Q2 está en off, apagado o abierto. En el semiciclo negativo, se produce esa corriente IOM, mientras que en el semiciclo negativo, Q1 está abierto y Q2 conduce. Entonces, como vimos hace un ratito, como en el semiciclo observemos que aquí la alimentación no está dada por una fuente partida, sino que está alimentado más BCC masa. Entonces, en el semiciclo negativo, Q2 se abre, por lo tanto, el par compuesto, o Q2, bien Q2N y Q2P, se quedan sin alimentación de colector, quedan sin polarización. Por lo tanto, ¿no es cierto?, debo poner este capacitor fuente que se cargó con la polaridad más menos en el semiciclo positivo y que se cargó al valor BCC sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, ese BCC sobre 2 va a polarizar a Q2P y Q2N en el semiciclo negativo. O sea que la tensión de continua en este punto que estoy señalando, que es el punto de BOM, es de BCC sobre 2. O sea que aquí sí hay continua y para evitar que circule la continua hacia la carga, va a servir también este capacitor. O sea que este capacitor tiene doble objetivo. Primero, polarizar a los transistores Q2 en el semiciclo negativo, por eso se llama capacitor fuente. Y segundo, va a ser un filtro pasa alto junto con la carga RL, y tercero, va a evitar que circule continua, ¿sí?, por la carga RL. Ahí vemos la dirección de la corriente. Entonces, el capacitor CF cumple dos funciones o tres, hasta tres podemos decir. Bueno, sí, dos funciones, como filtro para eliminar la continua y como fuente para polarizar. Veamos las tensiones. Entonces dijimos que en este punto tiene que estar a BCC sobre 2 de continua si esto está bien polarizado, si está bien balanceado. Si no estuviese bien balanceado va a ser un valor distinto y eso va a provocar que
un semiciclo se recorte antes que el otro semiciclo. ¿Sí? La tensión en este punto, podemos ver que esto es BCC sobre 2, por lo tanto es BCC sobre 2 más la tensión base emisor, mientras que la tensión en este punto va a ser BCC sobre 2 menos la tensión base emisor. La entrada, si quiero eliminar este capacitor, pongo la entrada en este punto y de esa manera elimino este punto. Ahí en el medio está a 0 voltios, por lo tanto podría eliminar ese capacitor. Entonces, capacitor fuente, dobles funciones, hemos dicho, tenemos los dos semiciclos, ¿sí? El hecho de que forme un filtro pasa alto es una desventaja porque nosotros no queremos que se filtren las bajas frecuencias. Para tener una buena fidelidad necesitamos que pasen todas las frecuencias. Por ejemplo, todas las frecuencias superiores a 20 Hz, que es supuestamente hasta donde el oído escucha. Por lo tanto, cuando yo diseño el tau, que es CF por RL, y que es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte, tendré que tener en cuenta esa frecuencia de corte. Entonces, este amplificador tiene ganancia de tensión igual a 1. Por lo tanto, la máxima tensión de entrada es igual a la tensión de salida deseada, aproximadamente. ¿Sí? O sea, todos son seguidores emisivos. ¿Sí? Vemos, ¿sí? Sale por emisor y acá también sale por emisor. Entonces, todos son seguidores emisivos. Si vemos ahora las gráficas, volvemos a decir, para que el amplificador trabaje en clase B, ¿sí? Ahora tengo, este punto es BCC, vemos que la excursión va de 0 a BCC. El punto medio está en BCC sobre 2, entonces ahí es donde aplico ambas curvas. Por lo tanto, este punto máximo es BCC sobre 2 sobre RL y este punto es menos BCC sobre 2 sobre RL. Entonces, BOM máximo, en este caso, es BCC sobre 2. Y el IOM máximo va a ser el BOM máximo sobre RL, o sea, BCC sobre 2 RL. Vamos a calcular la potencia de entrada. Como siempre dijimos, la potencia de entrada es corriente de entrada, la corriente de continua que entrega la fuente por la tensión de la fuente. Y bueno, vamos a calcular la corriente que tiene que entregar la fuente. Siempre dijimos que el concepto es que la fuente tiene que entregar la corriente necesaria para sostener el pico. En este caso tiene que ser capaz de sostener una señal de media onda. Y tengamos en cuenta que en este caso la fuente trabaja solo medio ciclo. Solo trabaja en el semiciclo positivo, porque en el otro semiciclo la fuente queda desconectada. Por lo tanto, voy a poner, ¿no es cierto?, que para sostener una señal de medio ciclo, entonces es 1 sobre pi BOM sobre RL por BCC. Entonces tenemos que la corriente de continuo es 1 sobre pi de BOM de pico sobre RL. Necesaria corriente, valor medio de la corriente de medio ciclo. Calculo la potencia de salida y como siempre es BOM cuadrado sobre 2RL. Calculo potencia disipada y es potencia de entrada menos la potencia de salida. De nuevo, si yo quiero encontrar la máxima potencia que disipan estos transistores, tendré que derivar e igualar a 0 para buscar un máximo. De esa ecuación me saldrá un valor de BOM. Voy con ese valor de BOM a la ecuación de potencia disipada, reemplazo y encuentro el valor de la potencia disipada máxima, que es 1 sobre 2pi cuadrado por BCC cuadrado sobre RL. Ese es el valor que disipan, ¿no es cierto?, entre ambos transistores y ocurre cuando BOM de pico vale 2 sobre pi de BCC. Tengamos en cuenta que la máxima tensión de salida era BCC sobre 2, o sea que vemos que el pico, el valor de tensión para el cual ocurre la máxima disipación de potencia, de nuevo, es menor que el valor de tensión del máximo valor de tensión de salida. Si vamos al cálculo del rendimiento, ¿sí? El rendimiento es P0, potencia de salida sobre potencia de entrada.
reemplazo y encuentro las ecuaciones. Reemplazo para el valor máximo, recordemos que BOM máximo es BCC sobre 2, por lo tanto me queda que el máximo rendimiento es pi sobre 4, que es de nuevo 78,54%. Grafico y tengo curvas idénticas a las del complementario. Perdón, acá el título está mal, tiene que decir cuasi complementario. Lo corrijo para las diapositivas. Entonces, vemos que las formas de las curvas son idénticas, varía en los valores de pico que tengo acá. Veamos ahora ejemplos de usos de esta configuración. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el LM384, que es un amplificador integrado que logra entregar hasta 5 vatios. Si analizamos el interior del amplificador, la configuración interna, vemos que tiene la configuración esta cuasi complementaria que acabamos de ver, que como está alimentada por dos fuentes más o menos BCC, entonces por ese motivo no necesita el capacitor fuente. Acá vemos los dos diodos, sí, que tienen y con el que logra la eliminación del crossover o de la distorsión de cruce por cero. Entonces, este es uno de los ejemplos, porque digamos que la configuración esta cuasi complementaria es una de las configuraciones más usadas. Además, tiene una ventaja adicional que no la he nombrado, que es que elimina los segundos armónicos. O sea, todos los amplificadores generan armónicos porque la curva no es exactamente lineal. La curva, o sea, aún trabajando en zona lineal, el amplificador, su curva de transferencia no es exactamente lineal. Entonces, hay una generación de armónicos de segundo, tercero, cuarto y quinto armónico. En el caso de los clase A, el armónico más importante es el segundo. O sea, esa es la armónica, la distorsión que se produce es principalmente por el segundo armónico. Mientras que en esta configuración cuasi complementaria se podría demostrar, es largo, pero se puede demostrar, está también de todos modos en cualquier libro, cómo se cancelan los componentes pares. Por lo tanto, las únicas armónicas que hay son las impares, tercera, quinta, séptima, etcétera, etcétera. Por ese motivo es que esta configuración cuasi complementaria es tan usada y sobre todo en la parte de circuitos integrados. En este caso tenemos acá de nuevo la configuración, vemos que cuando se alimenta con fuente partida no lleva el capacitor fuente. Seguimos, ¿no es cierto?, con el LM380, por ejemplo, el LM380 que entrega, si no recuerdo mal, hasta 2 vatios, tiene la ventaja de requerir muy pocos componentes hacia su exterior. Este es con el TDA 2050, donde, bueno, esto es la compensación. Esta es la compensación por el efecto inductivo, para compensar el efecto inductivo de este parlante de 8 ohmios. Acá tiene una realimentación negativa y esa realimentación negativa es para eliminar la distorsión. El TDA 2050 también tiene salida cuasi complementaria, en configuración cuasi complementaria. Otro ejemplo de integrado que tiene la etapa de salida en configuración cuasi complementaria es el LM386. Aquí también podemos ver que tenemos la red de compensación de la parte inductiva para que el 386 vea solamente una resistencia, solamente resistivo. Bueno, podemos tener millones de ejemplos más, ya que el 90% o el 99% de los integrados usan configuración cuasi complementaria. Si quisiéramos tener también un amplificador, un buen amplificador dulce, digamos, dulce, o sea, para amplificar sonidos como jazz, como blues, sin duda armaríamos un amplificador no con un integrado, sino con transistores, o sea, un amplificador discreto, y sin duda, si queremos buena cantidad de potencia y bajo consumo, tendría que ser un cuasi complementario. Ahora bien, si uno está armando un amplificador, por ejemplo, para música, para metálica,
y no hay problema entonces con armar con un integrado o con un clase D que no lo vimos, nosotros no lo vemos en esta materia, pero no habría problema en que en ese caso que genera más ruidos metálicos. Bien, hablando de tipos, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de la distorsión, de los tipos de distorsión. Y vamos a ver a qué consideramos distorsión. Entonces, distorsión va a ser la deformación que sufre la señal de salida respecto de la señal de entrada. Esto significa, ¿no es cierto?, que la señal de salida a la salida no solo está amplificada, sino que está además deformada. Eso va a producir baja calidad en la música, o ya sea un sistema de radio o de alta fidelidad con música o voz, no va a sonar igual que lo grabado o transmitido originalmente. Ese es el resultado de la distorsión. La distorsión puede provenir de muy diversos sitios en cualquier sistema de audio. Obviamente la más común es la debida a la característica no lineal de la curva transferencia, pero eso repercute en lo que se llama distorsión de amplitud. Y esto sucede, estas distorsiones no solo ocurren en el clase B, sino también ocurren en el clase A, como lo dije hace un momento. O sea, en todas las clases de operación hay distorsión, pero van a ser de diferentes modos, de diferentes rangos de frecuencia y van a aparecer otras distorsiones. Vamos a ver cuáles son los tipos de distorsiones que hay. Bueno, si la señal tiene tres parámetros, que es amplitud, frecuencia y fase, obviamente que va a poder haber distorsión de amplitud, de frecuencia y de fase. ¿Qué es la distorsión de fase y cuándo ocurre? Entonces, las componentes de una señal sufren distintos desplazamientos de fase a medida que van atravesando las etapas del amplificador, y esas diferencias de fase son provocadas por los elementos capacitivos o inductivos que forman parte del sistema, o sea, que encuentran a su paso. Dicho de otra manera, por ejemplo, quiero amplificar la voz. La voz tiene infinitos componentes que van desde los 300 Hz hasta los 3.3 kHz. Entonces, por ejemplo, pasa a través de un capacitor de paso, como puede ser, o un capacitor de acople. Sí, a eso me refiero con elementos capacitivos que encuentran mientras va pasando. Resulta que el tono de 300 Hz no se va a desfasar la misma cantidad que el tono de 3 kHz, porque obviamente el desfasaje depende del valor de la frecuencia. Entonces, al final llegan desfasadas y la suma, ¿sí?, no va a ser la misma que cuando todo estaba en fase, ocasionando lo que se llama distorsión de fase. Distorsión de frecuencia sería el segundo tipo de distorsión. Entonces, la ganancia de los amplificadores no es absolutamente plana, o sea, no es idéntica para todas las frecuencias, por lo que la señal de salida va a presentar deformaciones con respecto a la entrada. También son provocadas por elementos capacitivos que van disminuyendo el ancho de banda del amplificador. Estas distorsiones de frecuencia aparecen en conjunto con las distorsiones de fase. O sea, el amplificador no gana lo mismo para una señal de 300 Hz que para una de 3 kHz por la presencia de los elementos capacitivos. Y por último, la distorsión de amplitud, que es la más importante obviamente, que aparece por la alinealidad de los componentes de los amplificadores. Esa alinealidad es la que va a provocar que la curva transferencia, ¿sí?, que yo decía es lineal, no sea perfectamente lineal para en todo su rango. Entonces, la ganancia de los amplificadores no es igual para todas las amplitudes de la forma de onda de la señal de entrada, por lo que pueden aparecer amplificaciones o recortes desproporcionados en la señal de salida. ¿Cómo la vamos a medir? Vemos ahora. Entonces, la distorsión de amplitud en función de la señal de entrada, entonces vamos a tener dos tipos. La armónica, que es para una señal de entrada senoidal pura. El amplificador, a la salida aparecen armónicas que no estaban presentes a la entrada. La suma de esas armónicas, ¿sí?, van a alterar la forma. Y hay una segunda distorsión, que es la distorsión por intermodulación, que es cuando hay dos señales, ¿sí?,
Imagínense la voz que tiene infinitas componentes o la música que tiene infinitas componentes. Hagamos de cuenta que están entrando infinitas señales en forma simultánea. Entonces, cuando ingresan al amplificador, ¿sí? Se mezclan o se baten unas con otras, generando frecuencias y señales que no estaban presentes en la entrada. Por ejemplo, si yo ingreso dos señales a un amplificador, la F1 y F2, si hay distorsión por intermodulación, a la salida voy a tener señales de frecuencia F1, F2, 2F1, 2F2, 3F1, 3F2, F1 más F2, F1 menos F2, N veces F1 más F2. O sea, salen infinitas frecuencias que aparecen debido a la combinación de las dos frecuencias de entrada. Obviamente que esta distorsión por intermodulación tampoco la queremos, ¿sí? Ahora, para los amplificadores de potencia de audio. Luego la voy a buscar y la voy a propósito para otra cosa y para un dispositivo que lo voy a llamar de otra manera. Pero en los amplificadores no quiero que haya distorsión de amplitud. Entonces, llegamos entonces que la suma de estas distorsiones, ¿cómo la voy a medir o cómo se las menciona? Entonces tenemos lo que se llama la distorsión armónica total. Entonces, por Fourier, podemos decir que cualquier señal periódica puede descomponerse en señales senoidales cuyas amplitudes sumadas algebraicamente dan como resultado la forma de onda de la señal periódica, con la particularidad que las frecuencias de estas ondas siguen un orden armónico. Entonces, si hay distorsión, la señal de salida ya no es exactamente igual a la señal de entrada. Tendrá otra forma. Entonces, una técnica va mediante el análisis de Fourier que aplica el teorema de Fourier. Mediante este análisis de Fourier, brinda un medio para describir una señal periódica en términos de sus componentes de frecuencia fundamental y de frecuencias armónicas que son múltiplos enteros de la fundamental. Por ejemplo, una señal, ya lo vemos al ejemplo en un minuto. Entonces, vamos a decir que si el sistema no es lineal, si tiene distorsiones, ¿sí? La corriente de colector, por ejemplo, que era la corriente de salida, va a tener una componente de continua, más un segundo término de continua, más el componente de fundamental que tiene un coeficiente, más la frecuencia fundamental, más un segundo coeficiente llamado B2 y vendría a ser acá la segunda armónica, que 2 veces la frecuencia de la fundamental, más B3 coseno de 3 omega t, más etcétera, 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 hasta el infinito. Donde le llamamos coeficiente de distorsión D2 al cociente B2 sobre el valor del coeficiente de la fundamental. D3, ¿sí? Distorsión de terceros, el coeficiente de distorsión de tercera, al valor del coeficiente B3 sobre B1 y así dn como Bn sobre B1, siendo definiéndose la distorsión armónica total como en el porcentaje como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes individuales multiplicado por 100 para poder expresar en por ciento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamamos distorsión armónica total. Esta distorsión armónica total, recuerden que dijimos que, por ejemplo, que en los amplificadores de alta fidelidad es inferior al 0,1%. En el laboratorio tenemos un instrumento que se llama distorsionímetro que hace más o menos lo que les muestro a continuación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner excitar con un tono puro de 1 kHz, por ejemplo, ¿sí? Excito con un tono de 1 kHz de un generador de señales, por ejemplo, 1 kHz y 1 voltio, y lo pongo y lo hago pasar a través del amplificador que estoy probando. Y a la salida conecto el distorsionímetro. Entonces, por ejemplo, a la salida yo voy a tener un tono de 1 kHz, esta es la fundamental, y amplitud 10 voltios. Luego tengo, por ejemplo, un tono de 2 kHz y esta sería la segunda armónica y amplitud 0,7. Luego tengo la tercera armónica
¿sí? Con amplitud 0,2 voltios. Luego la cuarta armónica con amplitud 0,1 voltios. Luego vendrá la quinta armónica con una amplitud menor, que ya no la considero porque es inferior al 10% de la fundamental. Entonces, la distorsión armónica total será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes, donde el coeficiente de 2 sale como 0,7 dividido en 10, de 3 es 0,2 dividido en 10, de 4 es 0,1 dividido en 10. En este caso, si lo hiciera este coeficiente, la distorsión me sale de aproximadamente un 8%, ¿sí? Como distorsión armónica total. El famoso distorsionímetro lo que hace es elimina la fundamental, o sea, tiene un filtro de ranura que impide el paso de la fundamental y deja pasar solamente las armónicas y tiene una escala donde ya está, queda feo decir, pero tarada, o sea, calibrada para medir la distorsión armónica total. Bien, lo ideal es que no haya distorsión, o sea, que el amplificador no genere distorsión. O sea que lo ideal es que el amplificador no cree estos armónicos. Pero bueno, resulta curioso cómo ciertos amplificadores, por ejemplo los antiguos amplificadores de válvula en clase A, que tenían cifras altas de distorsión, si uno las mide, por ejemplo, con un distorsionímetro, parece que pueden sonar mejor y con más potencia que otro con salida en clase AB de la misma potencia. Entonces, resulta curioso. Entonces, eso nos lleva a estudiar, a mencionar cuáles son los efectos de la distorsión. La distorsión, pues digo, resulta curioso porque aquí tendremos que empezar a hablar de lo que es que no todos los armónicos se escuchan con la misma o crean la misma sensación en el oyente, en el escucha. Y tampoco se puede ignorar que, o sea, que hay distorsiones que se llaman temporales. Eso es debido a que hay algo que se llama enmascaramiento. O sea, se enmascara un sonido con otro. Ejemplo de esto. Por ejemplo, están dos personas conversando en la calle y está el ruido del tránsito. Ese ruido del tránsito enmascara, ¿sí?, la conversación, haciendo que una persona escuche o pierda total o parcialmente lo que dice la otra persona. También lo podemos notar ese enmascaramiento, por ejemplo, cuando estamos escuchando una banda en vivo y resulta que hay alguien, o sea, por ejemplo, un instrumento que enmascara a otro instrumento haciendo que prácticamente no se lo escuche. O sea que acá hay una situación entonces que no todos los armónicos van a crear esa misma sensación, entonces por lo tanto hay que estudiar cuáles son los efectos que produce la distorsión. En realidad principalmente hay dos tipos diferentes, son tres en realidad, que pueden producir la distorsión, o sea, tres efectos. Uno es modificación del timbre. Entonces, la caracterización del sonido está provocada principalmente por los primeros armónicos. Estos por sí solos no aportan nada, pero es la combinación de los primeros armónicos, la combinación de ellos lo que dan el timbre característico a un sonido. Y tenemos que hablar de la psicoacústica, que en una proporción muy baja los armónicos dan un tipo de carácter al sonido, no necesariamente molesto y es algo subjetivo, pero cuando sobrepasa un cierto nivel se convierte en un problema. Volviendo al timbre, entonces decimos que el timbre es debido a la combinación de estos armónicos que produce la distorsión. Entonces, el timbre resultante de esta distorsión armónica tiene también una estrecha relación entre su estructura con la estructura de armónicos y la de un instrumento que crea una secuencia semejante. La más sencilla es en viento, cuerda y percusión. Por ejemplo, los instrumentos de viento crean armónicos de orden 2n más 1. El material del instrumento va a influir decisivamente en la absorción de los armónicos de orden superior. Por ejemplo, el sonido de un oboe o de un clarinete de madera
es absolutamente distinto al de una trompeta o de un flautín que es de metal por el grado de absorción. Además, por ejemplo, de la absorción de las ondas del material, el instrumento también puede crear armónicos que son de orden 2 a la n, o sea, son pares. Y esto ocurre principalmente, por ejemplo, en las trompetas y las trompas, que como tienen paredes más delgadas, el sonido resultante también es diferente. Las trompetas son más estridentes, aparte de que la carga especial genera armónicas de orden par. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda crean principalmente armónicos de orden par, o sea, 2n. La diferencia del timbre lo produce principalmente la tensión de la cuerda y las pérdidas que su tensión produce, y sobre todo la caja de resonancia que tiene el instrumento. Esa caja de resonancia va a absorber en mayor o menor medida a los armónicos. Por último, los instrumentos de percusión son mucho más complejos de analizar en cuanto a distorsión armónica, pero, por ejemplo, claro, no es lo mismo un bombo que un xilofón. Por ejemplo, un bombo crea armónicos de orden par, mientras que un triángulo, bueno, es muchísimo más complejo. Pero de esto vamos a deducir que cada instrumento tiene su propio timbre y que ese timbre se debe a cómo los armónicos que se han generado, que se generan, se combinan. Eso nos lleva a explicar esto que hemos dicho al principio del ejemplo del amplificador clase A. Con respecto a la psicoacústica, una vez que hemos superado ya el nivel de enmascaramiento, ¿no es cierto?, los armónicos que se producen y el número de estos dependen entonces del material. Obviamente ahí también ya tenemos que empezar a pensar que es muy importante el material con el cual está construido la caja del parlante. La caracterización del sonido está provocada principalmente por los primeros armónicos, pero estos por sí solos no aportan nada, entonces es la combinación entre ellos lo que interesa. Entonces, la creación de armónicos estaba bien en los instrumentos, pero no en los amplificadores. Insisto, lo ideal es que no haya distorsión y lo ideal es que el amplificador no cree armónicos. Lo de los instrumentos lo dimos a modo de ejemplo. Entonces, los instrumentos crean armónicos, no los amplificadores. Pero sin embargo, en una proporción muy baja, los armónicos dan un tipo de carácter al sonido que no tiene por qué ser molesto. Insistimos con esta primera definición. Pero cuando sobrepasan un cierto nivel es cuando se convierten en un problema. En una primera clasificación, los armónicos de orden 2 a la n, o sea, los armónicos pares, crean una sensación de más vivacidad y más potencia sonora, aunque tengan los mismos vatios eficaces. Mientras que los armónicos de orden impar tienden a lo contrario. Volvemos al ejemplo, ¿por qué suenan tan bien los amplificadores clase A? O sea, una segunda armónica es una octava más alta que el armónico fundamental. Recuerden que una octava es frecuencia doble. Entonces, un segundo armónico es una octava más alta que un armónico que es su fundamental y es prácticamente inaudible. Pero la sensación que crea es la de reforzar el sonido. Una combinación de la segunda y de la tercera armónica tiende a enmascarar, o sea, a anular los efectos de la tercera armónica y reforzar el sonido. O sea, eso es lo que hace la presencia de una segunda armónica y por eso es que decimos que al oído el amplificador clase A tiene menor distorsión. Ahora bien, ¿no es cierto?, en cuanto a la tercera armónica es una doceava más alta que la fundamental. También es difícil de detectar y tiende a debilitar el sonido. Y al añadir el quinto armónico se crea una sensación de instrumento de viento, como de sonido sordo. A medida que crecen los armónicos,
esa sensación se hace muy molesta, o sea, a medida que aumentan los armónicos impares, o sea, se agrega el séptimo, el noveno, el onceavo, la sensación se hace más molesta y el sonido se vuelve más chillón. Si se agrega, por ejemplo, el cuarto armónico, hay un tono más estridente todavía. Entonces, los armónicos de orden alto, con muy baja potencia, tienden a dar un tono brillante y metálico de gran impacto a la música, pero en el momento en que crecen de amplitud, el oído no los detecta por separado, sino como distorsión, ya que el oído humano tiene una gran sensibilidad ante la diferencia de frecuencia. Uno de esos efectos de distorsión es la que se le conoce como distorsión de grano. A partir del séptimo armónico, o sea, séptimo, noveno, undécimo, los armónicos dejan de percibirse como relacionados con el sonido y se perciben como si fuese un ruido sucio, como falta de consistencia con el resto del sonido. Y esa sensación es como una sensación de incoherencia que aumenta debido a los errores de fase producidos en los parlantes. Vamos a ver otro efecto que es el tipo de componente. Entonces, cada circuito tiene un tipo de distorsión característica. Las etapas clase A suelen tener distorsión, o sea, la más importante es la de segunda armónica. Entonces, por eso parece que suenan más altos los amplificadores clase A, se dice más dulce, etcétera, etcétera. Mientras que como las etapas push-pull cancelan el segundo armónico y hacen que el predominante sea el tercero, da una sensación de sonido un poco más hiriente. Cada tipo de componente tiene una distorsión característica y predominante. Por ejemplo, en las válvulas, si usamos amplificadores de válvula, el más importante es el segundo armónico, ¿sí? Mientras que en los transistores, ¿no es cierto?, los componentes importantes son segundos y terceros armónicos. Inoperacionales monolíticos, por ejemplo, solamente está el tercero. Por ese motivo, digamos que si uno quiere armar un amplificador de audio para tocar blues, ¿sí? Para escuchar blues, para escuchar música, qué sé yo, bossa nova, blues, y seguramente me gustaría un amplificador de válvula clase A. Si voy a tocar metálica, y bueno, me compro un integrado monolítico, total, esa sensación metálica viene bien con el tipo de sonido que estoy reproduciendo. Entonces, insisto, cada tipo de componente, o sea, ya sea FET, transistor, un integrado monolítico o válvula, tiene un orden característico propio. Un armónico, por ejemplo, de séptima armónica, que tenga una distorsión armónica total del 0,1%, es audible y molesto. Pero una distorsión de segundo orden, con la misma distorsión armónica, no lo es. Es más, hasta puede llegar a resultarnos agradable. Por este motivo, es que un nivel de distorsión de armónica del 1% de segundo orden puede pasar totalmente desapercibido. En conclusión, no todas las distorsiones son iguales y aceptando que la distorsión no puede ser cero, la menos molesta es la de segundo orden. Bien, hasta acá llegamos con amplificadores de potencia.